¿Qué probabilidad hay que el modelo de Milei se estabilice y avance en su perfil de largo plazo? Bueno, tiene varias aristas esta cuestión. En lo transcurrido hasta acá vemos que hay un ajuste fiscal muy fuerte, de más de 5% del PBI. Ese ajuste ha impactado fundamentalmente sobre los sectores populares y la clase media, con medidas que han reducido la carga impositiva a los sectores de mayor poder económico o capacidad contributiva. Y esto, digamos, dado o visto el proyecto de presupuesto 25, está claro, está dicho ahí que se va a profundizar sobre los sectores que se ha ajustado, que el presupuesto está armado con una lógica distinta, o sea, priorizando el pago de la deuda primero, y que los recursos que sobren sobre eso serán utilizados para el resto de los gastos. Y eventualmente, si la recaudación es por un motivo eventual mayor, eso se utilizará para formar un fondo de reserva para eventuales pagos de deuda, o un fondo anticíclico, o un fondo, perdón, o un fondo de eventuales pagos de la deuda. Y si en la mayor recaudación es por motivos estructurales, o sea, de largo plazo, va a ser para reducir impuestos. Con lo cual, uno puede, y en esas mismas proyecciones, los componentes de la demanda que marcan un aumento es la inversión y las exportaciones. Respecto a la inversión, es difícil saber si eso se va a cumplir, porque buena parte del stock de capital o del aparato productivo destinado al mercado interno está operando con capacidad instalada ociosa. Y por otro lado, las inversiones extranjeras directas están reticentes a venir, dado que todavía sigue vigente el control de capitales, lo que llamamos vulgarmente como cepo, y por todo lo que uno puede entender de los mensajes del gobierno, su postura de privilegiar como principal y prácticamente único objetivo la reducción de la inflación, para lo cual requiere que los dólares financieros no aumenten, y por ese mismo motivo ha tomado la decisión durante este año 24 de volcar el 20% de las exportaciones al contado con liquidación directamente para darle oferta a ese mercado, y después también establecer normativas donde le permite al central vender reservas para volcar ese mercado y continuar con todas las restricciones que hay de impedir que alguien compre en ese mercado. Lo que da como resultado que hay un tipo de cambio oficial totalmente controlado por el Estado, más tipos de cambio paralelos también muy controlados por el Estado. Está claro que la prioridad está de mantener la inflación en baja. Bueno, se evita que los dólares financieros aumenten justamente para que eso no tenga repercusión en los precios. Y se deja de importar, de ser importante, la acumulación de reservas del Banco Central, que de alguna manera sería algo bien visto por los acreedores externos, porque, bueno, si el Banco Central junta reservas, la probabilidad de cobro es mayor. Digo, la acumulación de reservas vía los mecanismos genuinos y naturales y regulares de acumulación de reservas, que cuando uno tiene una balanza de transacciones corriente superavitaria. Esto es, exporta más de lo que importa, recibe turistas más de los que se van,
Pero estas medidas que el gobierno ha tomado han dado como resultado lo que llamamos en la Argentina un dólar barato. Lo llamativo, a diferencia de los otros de periodo de dólar barato, la dictadura en la década del 90 y el gobierno de los 2 primeros años de Macri, es que este logro de dólar barato, justamente para utilizarlo como mecanismo antiinflacionario, se ha logrado sin dólares y se ha logrado con intervención del Estado. Por eso, buena parte de la crítica de economistas liberales hacia el programa macroeconómico de Milei es, bueno, no sabemos cuánto vale el dólar. Dicho todo esto, lo que uno lee es que el gobierno ha decidido seguir con los cepos, el multicepo podríamos llamarlo ahora, hasta las elecciones de octubre. Es un año. Para lograr este objetivo, que es ir bajando la inflación en todo ese periodo, y que en definitiva es el mayor capital político que el gobierno tiene. O sea, evidentemente está dispuesto a pagar el costo político porque todas estas medidas llevan como resultado a que la economía no haya tenido un rebote en B, y actuando o funcionando a un nivel de actividad muy baja, donde hay algunos sectores que se recuperan, básicamente los vinculados a la actividad primaria, y el grueso de los sectores vinculados a la actividad de mercado internista siguen estancados o algunos siguen en caída, como la inversión pública, la construcción, y donde hay alguna reactivación en algunos rubros de productos de consumo, de bienes de consumo durable, porque ha aparecido algún acceso al crédito, pero llamativamente al mismo tiempo sigue cayendo la demanda de bienes básicos de primera necesidad. Esto habla de, bueno, una contracción en los ingresos del grueso de la población. Esos consumos son los que se resisten a bajar, aunque te bajen los ingresos, pero si de hecho está ocurriendo, evidentemente hay una buena parte de la población que sigue teniendo ingresos a la baja, que entiendo está explicado básicamente por el gran grado de informalidad de la economía. Entonces podemos ver también ahí, en el tema del empleo, sectores formales, con sindicatos y con paritarias, que ahora achican un poquito su caída porque de alguna manera le ganan inflación, pero al mismo tiempo tenemos un 50% de informalidad, de sectores que ven caer sustantivamente sus ingresos, y el conjunto de todo esto, sumado a que estos 10 meses muestran una destrucción de aproximadamente 250.000 puestos de trabajo formales y la aparición de monotributistas en una cifra parecida, bueno, hay un cambio cualitativo negativo en el sector laboral. Estamos perdiendo empleos formales y lo estamos sustituyendo, cuyos salarios son importantes, son de los más altos, y lo estamos sustituyendo por monotributistas que, bueno, tienen niveles de ingresos eventuales. Entonces, ¿de dónde apuesta el proyecto de Milei a sacar dólares para estabilizar la situación macroeconómica? Bueno, del blanqueo. Esto ya está funcionando y le ha dado un buen resultado. Se han blanqueado 16.000 millones de dólares, 4.000 de esos 16.000 se fueron del sistema, volvieron a las cajas de seguridad, pero los 12.000 restantes se quedaron en el sistema financiero, lo cual es una buena señal para los mercados. Y una parte de esos dólares, según cómo se los utilice, van a pasar, porque hasta ahí, que estén en el sistema financiero, no necesariamente refuerzan las reservas. Solo lo hacen si esos depósitos son utilizados para prefinanciación de exportaciones o para financiar inversión de empresas que de alguna manera está lentamente empezando a ocurrir, porque los exportadores han pedido prefinanciación de exportaciones y porque las grandes empresas han emitido obligaciones negociables. Entonces eso sí le genera dólares en las reservas netas. Después,
piensa transitar todo este camino de un año sin acuerdo con el fondo, porque el fondo le está pidiendo, o por lo menos sin acuerdo que implique mayor desembolsos del fondo. Entonces, el gobierno está dispuesto a transitar todo este camino hasta octubre del año que viene, hasta las elecciones, básicamente, sin salir del cepo, para no tener que devaluar y para que no le destruya su principal argumento, estamos controlando la inflación, pero eso requiere también que consiga el financiamiento privado de algunos bancos vía dada o garantía del oro, o sea, lo que se conoce como el repo, los repos, o sea, y eso parece que está en curso, y también dólares que vengan por el sistema del RIGI. Ahí es más difícil que eso tenga impacto concreto y abundante mientras el cepo se mantenga. Después también depende del escenario internacional, qué va a pasar con los precios internacionales de lo que vendemos, qué va a pasar con el precio internacional de lo que compramos. En ese plano hay una conjunción de factores, algunos a favor y otros en contra. A favor está que el superávit energético se sigue consolidando, esto gracias a las inversiones que se hicieron en los 10 años anteriores al gobierno de Milei. Y al mismo tiempo un signo de interrogación porque ante el dólar barato ya está ocurriendo de una manera importante para los turistas extranjeros es muy caro venir a Argentina y para los argentinos es más barato irse de vacaciones fuera de la Argentina. O sea, uno puede pensar, viene una temporada de vacaciones, de verano, en donde los mendocinos irán a Santiago de Chile a las costas chilenas, y así esto con todos los países limítrofes, lo cual implica salida de divisas del país, pérdida de reservas, eh, que no solo es el turismo, porque hoy ya está detectado que sanjuaninos y mendocinos realizan tour de compras en colectivo, viajando 7 horas hasta Santiago, estando 6 o 7 horas en un shopping y se vuelven sin dormir en Santiago, o sea, van solo a comprar cosas, y dicho por administradores de esos shopping, los argentinos explican el 15% de las ventas. O sea, es una cosa significativa y esto hay que replicarlo en todas las provincias limítrofes con otros países, en donde el único caso donde no estaría ocurriendo de la misma manera sería con Uruguay, porque Uruguay también está caro en dólares. Históricamente Uruguay es un país caro en dólares. Con lo cual, y otro de los factores externos que influyen son el resultado electoral de Estados Unidos. Ahí hay dos aspectos a tener en cuenta. Da toda la impresión que, dado la situación económica de Estados Unidos, quizá haya una política fiscal expansiva y al mismo tiempo eso implique una política monetaria restrictiva para que no se traduzca en inflación. Eso nos afectaría negativamente, de hecho lo que está ocurriendo, porque el mercado un poco lo está anticipando y el dólar se fortalece, tasas de interés en Estados Unidos altas fortalecen el dólar, pero al mismo tiempo, si llega a ganar Trump, bueno, es un misterio, uno nunca sabe, pero dada la relación política, puede ocurrir que Estados Unidos o su influencia sobre el fondo influyan para que haya fondo fresco para la Argentina. La otra cuestión es que lo que va a tratar de hacer el gobierno es refinanciar todos los pagos que están involucrados, tanto con los distintos organismos multilaterales de crédito. Y además ha gestionado, y parece que va con buen curso, una ampliación del swap con China por 5.000 millones de dólares que le permitiría financiar parte de las importaciones que la Argentina realiza y liberar dólares para la utilización del pago de la deuda. O sea que toda esta conjunción de factores, bueno, uno podría agregarle más factores porque la cosecha fina que pintaba de bajo rinde por la sequía, bueno, esta lluvia de estos últimos días un poco está salvando la situación. Hay que ver qué pasa con
con los preanuncios de sequía de acá a la cosecha gruesa, por allá por mayo, y ver qué ocurre con eso. Para determinar un poco o para ver qué masa de divisas logrará el sector exportador tradicional de la Argentina. Hay que tener en cuenta que hay un stock excesivo de soja acumulado en el mundo y entonces es muy difícil pensar que el precio de la soja suba. Más vale, uno tiende a pensar que puede seguir bajando o estabilizarse en los precios que ha tenido un recorrido de una caída de $100 en los últimos tiempos. Conjugando todos estos factores, da la impresión que puede haber una posibilidad, es un escenario posible, que el gobierno logre, sin un acuerdo con el fondo en términos de mayor aporte líquido del fondo y por lo tanto a cumplir las exigencias del fondo de tener que liberar el mercado cambiario, se logre un acuerdo light con el fondo donde le refinancia lo que hay que pagar pero no le da plata fresca, y juntando todos los dólares que enumeré por los distintos motivos anteriormente, podría transitar este camino hasta las elecciones sin salir del super cepo. Y eso le va a permitir de alguna manera, al mismo tiempo que administra el grado de aumento de las tarifas o la quita de subsidio y por lo tanto el aumento de las tarifas, como ya lo ha hecho, y fortalecer esto de que, bueno, probablemente consiga un 3% de inflación para el mes en curso y paulatinamente esto iría bajando durante el año próximo, y al mismo tiempo también irían bajando la tablita de devaluación, de que hoy es del 2%, le irían bajando también para tratar de disminuir entonces la inflación. Y por otro lado está la apertura de la economía o toda la flexibilización que se está haciendo para que haya ingreso de productos importados, que también tiene como objetivo que no aumenten los precios, o sea, impactar en los precios. Entonces están todos los cañones puestos con medidas que se podrían llamarse algunas de corto plazo y otras de largo plazo, pero todas puestas en función del corto plazo. Entonces, hay un porcentaje de chance que Milei, el gobierno y su proyecto lleguen a las elecciones con esta situación y por lo tanto a partir de ahí especular con un posible buen resultado electoral. Si pasamos al plano político o mezclamos con el plano político, hemos visto que hay una alianza ya formalizada con el PRO o con el ala dura del PRO o con el macrismo, como se lo quiera llamar, con lo cual eso por ahí le permitiría ir con listas únicas en las distintas provincias, y de esa manera llegar a las elecciones y conseguir una mejora sustantiva en el Parlamento. Y dejar para después de las elecciones las correcciones de tipo de cambio o la salida del cepo, que sería lo que necesita para que el modelo de largo plazo, que tiene un costo, inflación, pero que tiene la ventaja que facilitaría la entrada de inversiones de riesgo a los sectores primarios: minería, pesca, gas, petróleo, litio, que está dentro de la minería, y que ahí entonces a partir de ahí se estabilizaría el proyecto de largo plazo, que básicamente es el modelo dual. Avanza todo lo primario exportador y queda subordinado todo lo que es industria y actividades vinculadas al mercado interno. Este panorama tiene cierto grado de probabilidad que ocurra. Hay variables difíciles de calcular, qué grado de conflicto social y eso cómo puede llegar a repercutir. Hasta acá vemos como expresiones contundentes en contra del proyecto del gobierno, lo que ha provocado la comunidad universitaria, tanto en abril como recientemente.
Y después distintos conflictos focalizados, pero no se ve del lado de la oposición en general, podríamos llamarlo, una consistencia que no solo canalice el descontento de buena parte de la población, sino que vaya generando una alternativa o varias alternativas o más de una alternativa política que resulte confiable a ojo de la sociedad y que naturalmente eso también implicaría hacerle perder algún grado de consenso político al actual gobierno. Bueno, es el panorama que se ve a hoy. Seguramente me faltan algunas otras variables también a considerar, pero bueno, en este camino está la apuesta del actual gobierno. Reducir la inflación como objetivo central, clave y subordinar todos los instrumentos de política económica a lograr ese objetivo y llegar a las elecciones con el caudal político que le da poder mostrar esto, que ha logrado domar la inflación en términos actuales. Y eso el gobierno especula que le permitiría obtener un buen resultado electoral para seguir profundizando el modelo y ya ir consolidando las medidas de largo plazo a partir de ese resultado electoral. La lectura del resultado electoral también va a influir en qué puede seguir haciendo Milei después de las elecciones de medio término, porque bueno, puede tener un buen resultado electoral a nivel nacional, pero puede perder la provincia de Buenos Aires, es un escenario factible y eso, bueno, un poco de ruido a su proyecto le puede generar en términos de los inversores extranjeros que tendrían que venir a invertir en el largo plazo, inversiones productivas concretas, inversión extranjera directa, bueno, verían un escenario dudoso hacia el futuro. Bueno, veremos cómo evoluciona esto para los meses que siguen y cómo va el tránsito para estos 12 meses. Gracias.